Tenemos encuentro de ida de semifinales de Champions entre Arsenal y PSG. El encuentro que se llevó el conjunto parisino en su visita al Emirates por 0-1, con un gol muy tempranero de Ousmane Dembélé. En el minuto 3 de partido se adelantaría el conjunto parisino y ya no iba a haber más goles en todo el encuentro. Creo que era un partido muy interesante por lo que proponen ambos equipos. Son dos equipos muy diferentes entre ellos. Se junta la electricidad, el juego ofensivo, el fútbol posicional, pero a su vez con libertad de Luis Enrique, junto con un Arsenal que es verdad que tiene muchas variantes, porque es un equipo que sabe ser eléctrico, es un equipo que sabe combinar, pero sobre todo un equipo mejor armado a nivel defensivo y un equipo que principalmente suele basarse en su solidez y a partir de ahí plantar el partido. Dos equipos muy diferentes por estilos, a su vez dos entrenadores españoles como son Mikel Arteta y Luis Enrique. Por lo tanto, hay muchas ganas de ver este encuentro. Yo creo que para todos el Paris Saint-Germain partía con un pelín de favoritismo, por mucho que el Arsenal viniese de eliminar y por goleada además al Real Madrid, y que el Paris Saint-Germain acabase sufriendo frente al Aston Villa en el partido de vuelta. Yo creo que aún así para todos el PSG estaba un puntito por encima, simplemente por el nivel que tiene ahora mismo en plantilla, también porque el Arsenal tiene bajas que son muy importantes ahora mismo en este tramo de temporada. Yo creo que al PSG lo dábamos un pelín favorito de cara al encuentro. A nivel de alineaciones, ninguna sorpresa en ninguno de los dos equipos a priori. Por parte del Arsenal, insisto, las bajas está haciendo pues que haya jugadores como por ejemplo Trossard que sean titulares de delantero centro, o por ejemplo Jakub Kiwior en vez de Magalhães en el centro de la zaga. Además Thomas Partey estaba sancionado por la eliminatoria frente al Madrid y por lo tanto tampoco pudo jugar en el centro del campo. Eso hizo que bajase Mikel Merino a su posición más habitual como interior izquierdo, ¿vale? Con Declan Rice como pivote. Y en el Paris Saint-Germain, que evidentemente no tiene tantas bajas, sí que sacó su equipo prácticamente de gala, o sin el prácticamente, ¿no? A lo mejor la duda puede ser si es Doué o Barcola uno de los extremos titulares, pero por lo general el resto del 11 es el que sabemos de memoria y el que básicamente vamos a ver si el PSG llega a una hipotética final o también en el partido de vuelta frente al Arsenal, ¿no? Así que bueno, en los 11 no hay tanto que comentar. En cuanto al transcurso del partido, es verdad que ese gol de Ousmane Dembélé en el minuto 3 de partido al final nos pone un contexto distinto. No es habitual que una eliminatoria de Champions empiece con un gol tan temprano, porque lo lógico sería ver dos equipos pues que saben que la eliminatoria es muy larga, que suelen esperar, suelen ver, bueno, pues cómo salen ambos equipos al encuentro, a testearse un poquito, quizá no ser tan agresivos. Sin embargo, cuando hemos hablado muy bien de ese Paris Saint-Germain principalmente, es porque solamente parezca que tenga un plan de juego, que es el hecho de ser ofensivo, siempre ir a por más goles, ¿no? Es un equipo que insistimos siempre en que los tres de arriba se mueven con mucha libertad y al final es un equipo que piensa en atacar. Hay que matizar esto porque ayer también vimos esa cara B del PSG teniendo que resistir atrás, pero bueno, hablaremos de eso después. Aquí el punto está en que el Paris Saint-Germain salió al Emirates a morder al Arsenal, a darle el primer golpe realmente pronto. El primer gol es verdad que se junta todo, el talento individual del Paris Saint-Germain para enlazar una jugada de muchos pases, porque la jugada del Paris Saint-Germain pasando el balón de un lado a otro, moviendo al equipo, es de prácticamente un minuto, o incluso más si no me equivoco. O sea, no es una salida de balón, sino que es una transición ofensiva de juntar muchos pases. Luego Dembélé aparece casi siempre como hombre indetectable jugando por dentro. Creo que el Arsenal no termina de defender bien ese pasillo interior, por donde el PSG y sobre todo Dembélé tienen mucha movilidad. Y al final se encontró el mosquito con Kvaratskhelia se le devolvió. Y luego Dembélé, con un punto de fortuna, incluso podemos decir, porque al final su disparo va algo mordido, acaba entrando después de estrellar el disparo contra el poste, ¿no? Bueno, hemos tenido partidos del PSG donde hemos dicho que han tenido 500 palos y el balón no le entraba, ¿no? De hecho, no sé si recordáis cómo cayó eliminado el PSG la temporada pasada en Champions, después de no sé si fueron 4 o 5 postes contra el Borussia Dortmund en las semifinales. Pues en este caso, primer disparo del partido al poste de Dembélé, pero esa vez el balón sí que entró. Creo que eso es la imagen más PSG que podemos tener. Un PSG que desde el primer minuto salió prácticamente a arrollar al Arsenal sin ningún tipo de titubeo. Esto en clave Champions no suele ser habitual. Hay muy pocos equipos así. De hecho, FC Barcelona y PSG son los dos favoritos en Champions, en gran parte porque también sabemos que pueden hacer esto, que si salen con todo,
realmente son equipos que lo van a poner muy complicado a los rivales y que los rivales van a estar muy exigidos prácticamente desde el principio. Luego, marcar un gol en el minuto 3, evidentemente, no es lo habitual. Pero, por ejemplo, es que aquí lo decía Megachi, ¿no? La primera hora del PSG es eléctrica y creo que en general define bastante bien al equipo de Luis Enrique. Antes de continuar, quiero saludar por aquí al bueno de Lucauda, que por aquí estaba, que decía, ¿cómo has pasado el día de apagón? Dice Lucauda. Bueno, no estuvo mal Lucauda, lo he comentado al inicio del directo, que hemos estado hablando un poquito del tema. No sé si tus conocidos en Almería y demás sabes si ha pasado algo grave o no, espero que no. Y en clave Unión Deportiva Almería, sé que ganasteis ayer 2-0, así que nos dice, Almería nunca se rinde. También se pasa por aquí Ferru por el chat, ¿no? Así que ahí está. Que decía que ha fallecido el que cantó lo de Amun Valencia. Nos decía, pues mira, Ferru, no tenía ni idea, pero ahí decía Ferru su mensaje, que lo habéis podido leer por el chat. Condolencia al fallecimiento del artista valenciano Juan Ramón, se llamaba ese chico, ¿no? Pues bueno, ahí está. Condolencias a los familiares y allegados. Y no sé si había un poquito más por el chat. Decía por aquí Giorgio respecto al partido que lo más justo fue el empate, pese a que el PSG arrollara al Arsenal, arrollara al Arsenal en la primera parte. Y dice Lucauda que por parte de su familia y demás, que su hermano sí que está en Almería y que todo bien. Pues me alegro, Lucauda, que así haya sido. Bueno, ¿fue más justo el empate o la victoria del Paris Saint-Germain? Ahora no tratamos eso, Giorgio, porque hemos comentado que el PSG empezó muy bien en el tramo inicial de partido. Yo creo que el PSG se mereció ganar. En el final de la primera parte, el Arsenal ya se fue encontrando. Digamos que consiguió igualar un poco la intensidad del Paris Saint-Germain, quitarle un poco la pelota y sobre todo, bueno, dar la sensación de que el partido estaba ya en un 50-50, también os digo, con un gol del PSG por delante. Creo que es lógico que el Arsenal tuviese que empezar a mandar un poquito más. Y en el final de la primera parte ya vimos una cosa mucho más igualada que en el inicio. Y de hecho creo que en la segunda el Arsenal más o menos también salió con esa misma intención. Aquí pasaron varias cosas. Yo creo que el partido en general, quitando la primera media hora, fue muy igualado. Como antes decía por aquí Giorgio, que en base a eso podría haber sido un empate, y es cierto, tú ves por lo general el partido y yo creo que no hubo un equipo muy dominador sobre el otro. Tuvo el Arsenal tramo de tener mucha más posesión, sobre todo porque era el equipo que tenía más urgencia de buscar ese empate, porque un 0-1 en casa en la ida evidentemente no es un buen resultado. Pero creo que en cuanto a nivel de ocasiones y demás, creo que ambos equipos hicieron méritos para hacer más. Creo que hubo un momento donde el Arsenal pudo claramente empatar, tiene ocasiones realmente claras, donde aquí emerge la figura de Gigi Donnarumma. Si el portero italiano no podríamos hacer en este análisis ni hablar de este resultado, yo por eso lo he puesto como máxima estrella del partido, sinceramente. Creo que es una de las figuras que emergió y de hecho que está apareciendo mucho en estas Champions para el Paris Saint-Germain. Un portero que siempre ha sido altamente criticado, sobre todo en momentos como este. La verdad es que está haciendo una edición de Champions impresionante. Nos está recordando al Donnarumma de Italia, por ejemplo, en la Eurocopa de 2021. Y ayer, por ejemplo, fue un portero clave para entender que el PSG mantuviese su portería a cero. Y ahí sí que hubo ocasiones que el Arsenal realmente pudo marcar. Yo personalmente me quedo con una de Trossard, insisto, hubo varias manos de Donnarumma realmente claves en el partido. Pero yo me quedo con una de Trossard, que a mí me parece que es una ocasión que el Arsenal tiene que marcar sí o sí, si quiere meterse en la eliminatoria. Trossard no puede fallar ese tipo de ocasiones porque son realmente claras. También hubo otra de Martinelli, por ejemplo, en la primera parte, que es un centro de Bukayo Saka, segundo palo, que Martinelli no llega a rematar del todo bien, por ejemplo. Está también el gol anulado a Mikel Merino por fuera de juego en una acción a balón parado, que sabemos que el Arsenal a balón parado es un equipo muy fuerte. Bueno, el Arsenal tuvo sus acercamientos, tuvo sus ocasiones y Donnarumma tuvo que intervenir con bastante éxito en el día de ayer. ¿Qué pasa? Que a su vez el Paris Saint-Germain tuvo sus tramos de partido que también pudo hacer el segundo. Hubo una mano brutal, pero brutal, de David Raya a Desiré Doué. Igual que la que he dicho antes de Trossard fue una mano brutal de Donnarumma. A mí la gran parada del partido me parece la de Donnarumma. Pero la de David Raya ante Doué también está realmente bien. De hecho, a mí de lo mejor del partido es que me parecieron los porteros. O sea, me encanta ver a Donnarumma a este nivel. Y David Raya ya sabéis que es un portero del que soy especialmente fan.
y que me gusta muchísimo, y creo que ayer vuelve a demostrar David Raya de que es un portero máxima élite, total y absoluta, y para mí el portero español a día de hoy más diferencial, teniendo en cuenta que Joan García cada jornada de la Liga Española con el español hace locuras, ¿no? Pero bueno, de la máxima élite, para mí David Raya es un crack total a día de hoy, ¿no? Pero bueno, entonces, como decía, el PSG también tuvo las suyas, y sobre todo hay un tramo de partido, ya al final, donde no diré que el Arsenal estaba volcado, ¿vale? A buscar el 1-1, porque yo creo que el Arsenal no arriesgó demasiado en ningún momento. Tampoco cambió nada Arteta para ello. De hecho, es uno de los puntos del partido. La inmovilidad del banquillo de Mikel Arteta. Y ahora hablaremos de si está justificada o no. Pero no es que el Arsenal intentase cambiar muchas cosas, la verdad, para empatar el partido. Entonces, no diré que el Arsenal arriesgó, pero también hubo un tramo ya al final del encuentro que el Paris Saint-Germain, metido en un bloque bajo, que eso es algo novedoso del Paris Saint-Germain y que también comentaremos ahora, propició que en algún momento el PSG crease algún contragolpe o alguna transición ofensiva. Y en ese plan de partido, el PSG también pudo marcar el 0-2. Y no llegó. Barcola tuvo una ocasión clarísima, que si antes se ha hablado de que la de Trossard tenía que haber sido gol o gol en este tipo de escenario, la de Barcola también. Barcola tiene un mano a mano contra David Raya que no puedes fallar. En el caso de Trossard al menos es un paradón de Donnarumma, pero es que la de Barcola va directamente fuera. Y luego sobre todo también está el larguerazo de Gonzalo Ramos, ¿no? Que le pega un punterazo espectacular, casi recurso de fútbol sala. Se estrella contra el larguero. Y bueno, el de Dembélé, por ejemplo, fue palo y gol. Pues a lo mejor lo de Gonzalo Ramos puede haber sido palo y gol. ¿A qué me refiero? Que yo estoy de acuerdo con Giorgio en que en el balance general del partido puede haber sido un empate perfectamente y no hubo superioridad de ninguno como tal, ¿vale? Insisto, en el tramo general, pero creo que en cuanto a ocasiones y en cuanto a lo que el partido te pedía, yo sí que estoy de acuerdo con que el PSG para mí estuvo un pelín más por encima. Porque al final el partido, pues sí, podría haber sido un 1-0, un 0-1, un 1-1, un 2-1, un 1-2. Puede haber pasado cualquier cosa porque ocasiones realmente sí que hubo y el partido fue, en mi opinión, bastante entretenido. Sobre todo la primera parte a mí me gustó bastante de ver. Pero yo al Paris Saint-Germain le vi más cómodo dentro de lo que el partido te pedía. Sobre todo porque vimos una versión del Paris Saint-Germain pocas veces vista y más con lo que Luis Enrique quiere plantear. La segunda parte del Paris Saint-Germain es lo que te haría el Arsenal si el Arsenal te va ganando 0-1. Y a mí eso sí que me sorprendió. Hubo un tramo de partido donde el Paris Saint-Germain renunció a la pelota, se metió más o menos cerquita de Donnarumma y simplemente a través de los contragolpes de sus hombres de arriba, ¿no? Pues de Barcola, de Kvaratskhelia, de Dembélé antes de la lesión y demás. Bueno, pues el Paris Saint-Germain se unió a esto, buscando incluso a veces balones largos y poquito más. El Paris Saint-Germain no hizo una segunda parte de coger y decir tenemos que arrollar al Arsenal y marcar el segundo y marcar el tercero y finiquitar prácticamente la eliminatoria. No, buscó un plan más defensivo de lo que suele ser habitualmente el Paris Saint-Germain. A mí eso me sorprendió, porque eso también significa aprender a ser competitivo sobre todo, y es verdad que el Arsenal en ese contexto pudo marcar, pero también lo pudo marcar el PSG. Y es un contexto de partido donde ya ibas 0-1 ganando. Así que ¿pudo marcar el Arsenal el gol del empate? Sí. Pero también el PSG dentro de ese plan pudo marcar el 0-2 sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, a mí esa victoria del Paris Saint-Germain en tónica general me parece justa. Porque el Paris Saint-Germain en su mejor tramo consiguió marcar un gol. Es verdad que muy pronto, pero el PSG tuvo 15-20 minutos de, no sé si acoso, pero sí que ser claramente superior al Arsenal. Y el Arsenal en la realidad en el partido no tuvo ningún tramo de ser claramente superior. Tuvo ocasiones claras, tuvo más balón, pero no un tramo de decir el Arsenal tiene que marcar ya el 1-1. Son ocasiones, como también estuvo el Paris Saint-Germain en la segunda parte. Por eso a mí el 0-1 general me parece justo y me da aún más fiabilidad de lo que puede ser el Paris Saint-Germain en esta edición de Champions. Que si algo a lo mejor le podríamos pedir al PSG es, pues eso, que su talento ofensivo es incuestionable, es un equipo súper divertido cuando se juntan todos los de arriba y apoyados por Vitinha o Joao Neves también, que son jugadores muy vistosos. Pero a lo mejor es un equipo que a nivel defensivo decíamos, vale, certeza, la experiencia de Marquinhos, ok, pero Marquinhos también sabe lo que es llevarse muchos palos en Champions.
Pacho está haciendo una gran edición de Champions, pero es verdad que es un central novato en la competición. Luego, Achraf Hakimi es un jugador que sabemos que mejora hacia adelante, pero hacia atrás le cuesta un poco más. Y luego Nuno Méndez sí que es una garantía a nivel de 1-para-1 defensivo. Y por supuesto, lo de Donnarumma, que sabemos que es un muy buen portero, pero que también es tendente a liarla. O sea, por lo general el PSG es un equipo que alguna duda a nivel defensivo te podía dejar. Y sin embargo ves el partido de ayer y te deja más certezas que dudas. Por eso, de cara a el posible favoritismo, si ya de por sí el resultado para el Paris Saint-Germain es bueno, porque está ganando fuera de casa en la ida, aún más favoritismo le doy de cara a la eliminatoria en general, porque vimos una imagen del PSG quizá no tan vistosa en la segunda parte, pero sí que mucho más competitiva. Y eso al PSG le acerca a poder ganar la Champions y por supuesto pasar la eliminatoria. ¿Va a ser el Paris Saint-Germain claramente superior en la vuelta y para mí lo tiene hecho? Ni mucho menos. El Arsenal tendrá sus opciones y tendrá sus bazas en París, en el Parque de los Príncipes, seguro, para poder marcar algún gol y poder igualar el asunto. Pero también es verdad que el Arsenal en algún momento se va a tener que desmelenar. Seguramente más de lo que lo hizo ayer. Porque es lo que he dicho antes, y pasamos al tema de los cambios y la gestión de partido del Arsenal. El Arsenal en ningún momento se precipitó. El Arsenal en ningún momento buscó cosas distintas. ¿Podía hacerlo Arteta con lo que tenía en el banquillo? Eso es otro debate. Es verdad que el banquillo del Arsenal está muy condicionado por las bajas de Gabriel Jesús, de Thomas, de Jorginho, de Kai Havertz sobre todo. Tiene bajas de jugadores del centro del campo en adelante que serían fundamentales y al final no puede utilizarlos. Los jugadores ofensivos que tiene el Arsenal son Sterling, que no es el Sterling de Guardiola con el City, que era uno de los mejores extremos de la Premier y un jugador diferencial en alguna cota Champions, por ejemplo. Sterling a día de hoy ni está ni se le espera. Y Nwaneri es una de las grandes apariciones, al igual que Luis Skelly, en esta temporada en el Arsenal, pero es un jugador muy condicionado habitualmente a jugar en la banda derecha. Arteta simplemente lo metió en el minuto 90 por Odegaard, porque Odegaard estuvo muy mal. Bueno, pues por cambiar algo, pero insisto, minutos 90 de partido. Eso no es un cambio realmente sustancial para ver si cambias algo. O sea, el plan de Arteta ayer era, oye, con lo que tenemos, a ver si cae algo. Y si no cae, ya veremos qué hacemos en la vuelta. Pero el Arsenal no buscó de forma clara cambiar este 0-1. Y esto en la vuelta, si esto sigue así, lo va a tener que hacer. Y a mí la duda que me deja claramente el Arsenal es que es un equipo que no lo vemos casi nunca volverse loco, realmente. En la vuelta a lo mejor lo va a tener que necesitar. Y si el Arsenal pierde el orden, si el Arsenal empieza a, bueno, que el partido sea de idas y venidas, ahí el PSG sobre todo tiene mucho más de cara, porque seamos sinceros, Bukayo Saka, muy bien, pero entre Bukayo Saka, Trossard y Martinelli como tripleta ofensiva contra Doué, Dembélé y Kvaratskhelia, el Arsenal tiene las de perder. Y a lo mejor Dembélé no llega, ya veremos, porque Dembélé salió lesionado del partido de ayer, no parecía nada grave, la verdad, parecía una pequeña molestia, insisto, veremos a ver si llega el partido de vuelta, pero aunque no llegue, va a jugar Barcola, y siendo Dembélé la gran estrella del Paris Saint-Germain sin ninguna duda, Barcola también es un jugador que sería titular sin ninguna duda, insisto, si no sería Doué. El tema es que la tripleta ofensiva del Paris Saint-Germain es mejor que la del Arsenal, para mí sin duda, y en un contexto de caos, creo que el Paris Saint-Germain le puede hacer mucho más daño al Arsenal que el Arsenal al Paris Saint-Germain. Por eso, yo creo que el Arsenal para ganar esta eliminatoria necesita más bien un orden defensivo, que no pasen tantas cosas y sobre todo que los resultados sean cortos y sin embargo tiene que ir al partido de vuelta a intentar forzar un poco más de lo que el Arsenal suele necesitar. De ahí que el gol de Dembélé tan temprano cambie mucho una idea y un plan de partido que el Arsenal yo creo que a priori no se esperaba. De ahí que el PSG, sus buenos primeros 20-25 minutos saliendo tan enérgico y yendo a buscar al rival y a morder tan rápido, tengan su beneficio, porque el 0-1 pone automáticamente la eliminatoria muy de cara para el Paris Saint-Germain. Para mí quien diese el primer golpe iba a ser fundamental y el PSG lo dio en el partido. Por eso el Paris Saint-Germain ayer no necesitaba que el partido fuese un 0-2, un 0-3. Por eso no vimos un Paris Saint-Germain tan agresivo en la segunda parte como lo vemos en otro contexto de forma más habitual. Porque el Paris Saint-Germain sabe que con un 0-1 ya el Arsenal le ha podido hacer mucho daño. Insisto, no está en eliminatoria definida para la vuelta, ni mucho menos, pero sí que creo firmemente que este resultado está muy cercano a lo que el Paris Saint-Germain quería
No solo por ganar fuera, sino por el tipo de equipo que es el Arsenal, que, insisto, que no busco el 1-1 con demasiada celeridad. Lo primero, porque a lo mejor no puede, porque lo que tiene esta vez sobre el campo y no tiene recursos de Arteta por culpa de las lesiones, o sobre todo por falta de plan B, también planificación. Y sobre todo porque es un equipo que tampoco es que sepa hacerlo. Al Arsenal le gusta mucho más que el partido sea ordenado, que la cosa vaya a empate, o incluso tener que defender un resultado, antes que tener que ir a buscar claramente al rival y tener que remontar una eliminatoria. Por eso yo le doy claro favoritismo al Paris Saint-Germain, insistiendo que esto no está nada definido, que son unas semis de Champions y que el fútbol es fútbol y por lo tanto puede pasar cualquier cosa. Pero sí que es verdad que por plan de partido de lo que espero de ambos equipos, a mí ayer el Paris Saint-Germain me convenció más que el Arsenal y sobre todo le veo un equipo con mucha más fortaleza. Eso en cuanto a lo colectivo. Ahora hablaremos de lo individual y respecto a quién me gustó más o quién me gustó menos. Antes, sí que os quería leer por aquí por el chat porque había alguna cosita más. Raulín dice que él, por ejemplo, sí que no vio el partido. Bueno, Raulín, para eso está aquí. Bueno, yo le comento lo que ocurrió. Espero que más o menos te haya convencido mi análisis de lo que pudo ser. Y luego, por aquí, decía Lucauda, Nuno Méndez es de las mayores revelaciones de la Champions, o al menos para mí. Es sólido en defensa y se incorpora bien en ataque, completísimo. Es que Lucauda, aquí lo lógico sería decir lo contrario, que es increíble en ataque y cumplidor en defensa, y sin embargo no. Nuno Méndez aparece como un lateral brutal, ¿vale? En el fútbol portugués, como carrilero del Sporting de Portugal. De hecho, en ese Sporting, carrilero izquierdo Nuno Méndez, carrilero derecho Pedro Porro. Lo tenían muy claro y eran dos jugadores de largo recorrido, ofensivos, no tan creativos, pero insisto, sí de llegar a la línea de fondo y de sumar cifras. Y al final, Nuno Méndez ha pasado de ser un carrilero en ese Sporting de Portugal a ser un lateral izquierdo y casi de perfil defensivo en el Paris Saint-Germain. Porque es que muchas veces el Paris Saint-Germain cierra con tres atrás. O sea, cierra con Marquinhos, Pacho, Nuno Méndez. Y Ashraf desde el carril derecho es el que tiene la libertad de meterse por dentro, ganar la banda y ser ese jugador que combine más. Pero no, Méndez se ha convertido en un especializado defensivo. Ya nos impresionó ese duelo contra Mohamed Salah y la eliminatoria contra el Liverpool. Y lo seguimos viendo siendo un jugador, pues eso, que compensa bastante lo que el Paris Saint-Germain quiere. Y él en sus inicios no era eso. A mí también me ha sorprendido Lucauda, no tanto su nivel, sino el perfil de lateral en el que se ha convertido principalmente. Luego Lucauda también decía, Sterling tiene una carita de fulana histórica. La verdad es que Sterling ya lleva unos años que no... que su carrera va cuesta abajo y sin freno. Con lo que llegó a ser Sterling, que insisto, que mucha gente decía que en las citas grandes se perdía o que era un jugador sobrevalorado. Pero la realidad es que Guardiola consiguió convertir a Sterling en uno de los extremos más diferenciales a nivel mundial. O sea, yo esto lo diré siempre. Y sin embargo, a día de hoy, fijaos en lo que se ha convertido. Y también se pasaba por aquí Pablaku, que bueno, que decía que se pasaba simplemente a saludar y que ahora le ha dado por hacer directos. Pues bueno, que vaya bien tu directo también, Pablaku, y gracias por pasarte aunque sea a saludar, claro que sí. Bueno, ya he comentado un poco lo que fue las claves del partido a nivel de análisis, cómo lo vi yo más bien a nivel táctico y demás. Por cerrar un poco el partido y comentar lo que fue un poco a nivel individual de cada jugador, ya he comentado la buena actuación de los porteros por ambos bandos, sobre todo con las dos paradas de Donnarumma que deja en el partido, que me parecen bestiales, aunque también muy bien David Raya en esa parada que le saca de Desiré Doué. Más allá de eso, por hablar del partido, en el Arsenal, a mí lo mejor del equipo me podía quedar con 4 nombres. Luis Skelly de nuevo en el lateral izquierdo. Me parece un proyecto de jugador espectacular. Sí que es verdad que el lateral izquierdo muy pero que muy moderno. Me refiero a se mete por dentro, gana línea de fondo, es combinativo. O sea, es un lateral básicamente de hacer 1000 cosas, básicamente. O sea, es el Trent Alexander-Arnold del Arsenal, seguramente con muchísima menos calidad, porque Arnold es el mejor del mundo en eso. Pero ya me entendéis que no es el típico lateral izquierdo de abro el campo y luego soy medio fiable en defensa y ya, sino que es un centrocampista reconvertido al lateral y que puede hacer un poco de todo, con mucha personalidad. Es un jugador que cuando el partido, no sé, yo voy a Arsenal por tramos, al equipo un tanto espeso con Malone, y Luis Skelly era el futbolista que más intentaba romper líneas también con su conducción, que se venía arriba. No sé, a mí me parece un jugador que con los 18 años que tiene no solo una calidad brutal, sino también una mentalidad de jugador grande, por lo menos sorprendente. Decía antes
Luke Auda, lo de Nuno Méndez como jugador revelación de esta Champions, para mí, si Nuno Méndez es revelación por su nivel y por su estilo de juego, que yo estoy de acuerdo, revelación sin duda por aparición, porque lo de Nuno Méndez no es una aparición, lleva siendo un lateral del PSG ya 2 o 3 años, lo de Luis Skelly sí que es una aparición bestial, se ha pasado de la nada a ser un jugador titular, y creo que imprescindible para entender lo que el Arsenal quiere hacer en su estilo de juego. Me parece un jugador a día de hoy insustituible y un jugador que puede sumar mucho también en la selección inglesa, iba a decir a largo plazo o incluso ya. Porque con los problemas que tiene ya de por sí Inglaterra en el lateral izquierdo, ojo con este chico. Luego, Declan Rice para mí de menos a más en el partido, ¿vale? Pero la segunda parte de Declan Rice me gustó mucho. Yo a día de hoy tengo dudas si Declan Rice mejor como mediocentro o mejor como interior. Es un jugador que yo hace años no tenía muy claro. De hecho, incluso en su primera temporada en el Arsenal el año pasado lo tuve bastante claro, que para mí era un jugador de ser mediocentro. Es verdad que con capacidad para poder soltarse, pero en general mediocentro. A día de hoy tengo dudas, porque es verdad que como interior le hemos visto mucho recorrido, le vemos capaz también, bueno, de juntarse con los delanteros y hacerlo bien. Pero claro, es que también me gusta de mediocentro. No creo que sea un pasador impresionante, pero sí que creo que tiene cierta visión de juego y sobre todo como recuperador es un jugador que posicionalmente me parece increíble. Ayer en su partido no empezó siendo el mejor, pero se creció mucho en la segunda parte, hasta para mí ser de lo mejor en la segunda parte junto con Lewis Skelly en el Arsenal. Así que creo que es un buen partido para él. Creo que también es un buen partido para Mikel Merino, la verdad. Creo que Mikel Merino es un jugador que es que lo pongas donde lo pongas te va a cumplir, y es un jugador que cualquier entrenador quiere tener. Te vale prácticamente para cualquier estilo de juego. Con balón, sin ser un jugador brillante, es bueno. Como llegador es genial. Como ocupador de espacios es genial. Como recuperador es bueno. Es un jugador completísimo. También tiene un buen juego aéreo. Insisto, el entrenador que cualquier equipo querría tener, porque te compensa prácticamente lo que te haga falta. Y luego, por tramos de partido, Bukayo Saka creo que más o menos estuvo bien. De hecho, yo creo que el Arsenal en la primera parte, cuando más estuvo sufriendo, intentó el Melero potenciado. Está bien tirado Luke Auda. O sea, Mikel Merino es lo que Gonzalo Melero le gustaría hacer. Estoy bastante de acuerdo con tu comparativa. Incluso se parecen físicamente en muchas cosas, pero no, me gusta Luke Auda, me gusta. Y luego la figura de Bukayo Saka. A mí el ver de Bukayo Saka me pareció que estuvo bastante bien. No pudo ser diferencial. Es verdad que, bueno, pues tenían Nuno Méndez delante, marcaje complicado. Aún así, Bukayo Saka, que para mí es un jugador muy de recibir en su perfil, ¿vale? O sea, muy un jugador de pegada a banda derecha y a partir de ahí inventar en uno para uno, con capacidad de sumar muchas cifras. Ayer creo que como Nuno Méndez le incomodaba un poco, vi a Bukayo Saka metiéndose más por dentro que alguna que otra ocasión. De hecho, lo que he comentado antes de Martinelli que remata, que no puede rematar bien al segundo palo, es una jugada donde Saka acaba metiendo su centro por izquierda, o sea, en la banda contraria. Lo vi a Bukayo Saka con más libertad que otros días. A mí no es que me pareciese un partido increíblemente bueno, pero no estuvo mal, ¿vale? Creo que de los de arriba del Arsenal fue el que algo podemos destacar. Porque ahora, si hablamos de lo negativo del Arsenal, creo que es lo que le acompaña a Bukayo Saka arriba. Leandro Trossard como 9 te da muy poquito. Y creo que esto habla mal de Trossard. Y no hablo tanto de la ocasión que falla, que la ocasión que falla, a ver, en la máxima élite la tienes que meter porque son ocasiones claves que te pueden dar una eliminatoria o no. Pero más allá de la ocasión es lo poquito que aporta en el juego colectivo del Arsenal, sobre todo con balón. Me parece que es un jugador que de revulsivo lo suele hacer bastante bien. Es un jugador que te puede ocupar cualquier perfil del ataque, aunque para mí no tanto el 9, sino más bien una de las dos bandas o la media punta. A mí creo que de 9 se pierde un poco más. Pero bueno, que creo que es un jugador útil en ese sentido. Pero claro, ir a una semifinal de Champions con Leandro Trossard de titular se te queda muy pero que muy corto. Me parece un gran jugador número 12, 13, 14, jugador útil, pero Leandro Trossard no puede ser el delantero titular del Arsenal en este tipo de contexto. Al final es un jugador que viene al Arsenal porque es una oportunidad de mercado, porque estaba haciendo una gran temporada en el Brighton. El Arsenal intenta fichar a un delantero centro, no me acuerdo a quién, no puede ficharlo y dice, mira, pues de jugador de banquillo, de revulsivo, que lo puede hacer bien y jugar en muchos sitios, fichamos a Trossard. Me pareció un gran movimiento y muy inteligente. Encima estaba en su mejor momento de su carrera en el Brighton en ese momento. Pero no puede ser tu delantero centro. Y por ejemplo, Mikel Merino, que no es ni atacante, o sea, en teoría Trossard debería ser mejor delantero centro que Merino,
Pues yo creo que incluso Merino se ha adaptado mejor a esa posición cuando le ha tocado. Por simple ocupación de espacio, también por su altura o envergadura, creo que a los centrales les puede hacer más daño, supongo. No sé, o quizá por ser un jugador más completo. El tema es que Trossard de 9 a nivel combinativo al equipo le da muy poco. Marquinhos y Pacho ayer no sufrieron con la figura de Trossard. En el partido de Marquinhos y de Pacho, sobre todo de Marquinhos, me parece muy bueno. O sea, Marquinhos a nivel defensivo hizo un partidazo ayer. Pero es que Trossard también incomoda muy poco, las cosas como son. Y Martinelli dejó un gran regate ante Ashraf, que le hizo un caño y fue una falta lateral, ¿vale? Casi al final del partido, pero muy poquito también de Martinelli. A mí es un jugador que me gusta más que Trossard, pero es otra posición donde el Arsenal podría dar un cambio a mejor la próxima temporada. Yo lo he dicho siempre, que sería el Rodrigo Goes del Real Madrid, que es un jugador que pasa desapercibido en muchos partidos, y más como está ahora, ¿no? No voy a volver a abrir el melón Rodrigo en clave Real Madrid, pero lo digo siempre, imaginad lo que podría ser Rodrigo como extremo izquierdo del Arsenal, con total libertad, jugando en su mejor posición, siendo una de las claras estrellas del equipo. Es que creo que Rodrigo en el Arsenal podría hincharse y podría convertirse en lo que se espera de él, que es ser uno de los mejores extremos del mundo y que el Madrid no termina de demostrarlo, ¿no? Pues creo que el Arsenal podría dar un salto hacia algo mejor que Martinelli. Insisto, no es mal futbolista Martinelli ni mucho menos. La vuelta contra el Real Madrid, por ejemplo, fue muy buena. Marcó el último gol de esa eliminatoria. Pero es otro jugador que, bueno, que a lo mejor para unas semifinales de Champions ser titular se te queda algo corto. Si me dices que es el primer cambio, a lo mejor, pues ok, pero para que os fijéis en la diferencia, mientras el Paris Saint-Germain, su primer cambio es Barcola, ¿vale? En el Arsenal son titulares Trossard y Martinelli en esa eliminatoria. ¿Qué sería, por ejemplo, Barcola en el Arsenal? Es que sería titular indiscutible. Y si no fuese Barcola, insisto, Doué, por ejemplo, también lo sería. Ahí voy con la diferencia de ataque que tienen entre un equipo y otro. Ahí el Arsenal se queda corto. Y eso también se le está uniendo a una mala temporada de Martin Odegaard. Yo no veo al Arsenal todos los días en la Premier como veo a los equipos de España. Pero Martin Odegaard, cuando he visto al Arsenal, me ha transmitido en gran parte pasar de puntillas por el partido y en otra parte insatisfacción cada vez que entra en contacto con la pelota. A mí me parece la gran estrella del Arsenal, realmente por calidad. Realmente lo están siendo Rice o Bukayo Saka, supongo que Saka sobre todo. Pero realmente Martin Odegaard es un jugador absolutamente diferencial. Y esta temporada, desde la que tuvo la lesión, la verdad es que no está teniendo prácticamente ningún partido positivo. Ya la eliminatoria contra el Madrid me pareció de lo peor del Arsenal, o de lo menos influyente al menos. Y en el partido de ayer, Martin Odegaard se me queda muy corto. Hasta el punto de que Arteta, el único cambio que hace, más allá del de Ben White por Timber, que al final es lateral por lateral y ya, y encima de un perfil muy similar, el cambio que hace en el minuto 90 es quitar a Odegaard por meter a Nwaneri. Eso ya te habla de cómo está Martin Odegaard. Es un jugador que no está haciendo decisivo y que para que el Arsenal gane la Champions, Odegaard debería ser capitán general del equipo. De hecho, es el capitán con el brazalete del equipo por su importancia en el mismo. Y este año no está siendo importante, así que quizá Odegaard bastante decepcionante. Esos tres jugadores son los que he puesto de hecho como cruces del Arsenal. Y luego por parte del Paris Saint-Germain, bueno, yo creo que los de arriba no es que tuviesen su partido más de máxima inspiración. Dembélé marcó ese gol, con un poco quizá de fortuna porque su golpeo es raro, pero bueno, marcó ese gol. Pero quitando eso, no es que fuese su mejor partido. Desiré Doué, es verdad que es un jugador hiper divertido, que te deja esas pisetitas de fútbol sala, que parece que se puede ir de tres jugadores en una baldosa, pero sinceramente, a mí su partido de ayer no me gustó. Quizá de los tres de arriba, el que sí vi mejor fue Kvaratskhelia, porque en ese tramo inicial del Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia estuvo realmente bien. La primera media hora del jugador georgiano me gustó bastante, más allá de ser el jugador que asiste a Dembélé en el gol. Pero bueno, quizá no fue un Paris Saint-Germain tan brutal a nivel ofensivo como otros días. Antes de continuar, agradecer a Fernando Flamenco por ese follow. Muchísimas gracias, Fernando, por empezar a seguirnos. Y bueno, por eso yo me he quedado con jugadores del Paris Saint-Germain, no de la parte ofensiva. Donnarumma, ya lo he comentado antes. Marquinhos, ya he comentado antes que junto con Pacho me gustó bastante y que para mí también fue de los mejores. Y también me quedo con João Neves en el centro del campo. Ya sabéis que yo soy muy de Vitinha, un jugador que me encanta. Lo he dicho mil veces, en clave Real Madrid, es que si pudiese fichar a alguien para el centro del campo, iría por Vitinha de cabeza. O sea, iría por Vitinha 100, pero 100%. Pero es verdad que ayer justamente Vitinha no tuvo su mejor partido. Mucho mejor João Neves, sobre todo sin balón.
El partido de Joao Neves sin balón me encantó. O sea, no sé cuántos balones y cuántos duelos ganó, pero a mí me pareció que estuvo en todo el centro del campo todo el rato, sinceramente. Y ayer me encantó Joao Neves. Insisto, a mí me gustaba Vitinha y de hecho me parece mejor jugador Vitinha, que Joao Neves, pero forman una gran pareja y ayer Joao Neves me gustó más. De hecho, de lo poco que no me gustó del Paris Saint-Germain, quizás fue eso, Doué, que Doué muy divertido y demás, muy técnico, pero fue intrascendente. Vitinha, para lo que es Vitinha, yo le pido mucho más. De hecho, Vitinha me está pareciendo el mejor mediocentro de esta Champions junto con Pedri. O sea, si tenemos que hacer un 11 ideal de la Champions, el centro del campo tiene que ser Rice, Vitinha, Pedri, no hay duda. Y quizás él sí que esperaba más. Y luego Achraf es verdad que no dejó su mejor partido tampoco, la verdad. La banda derecha del Paris Saint-Germain en general esperaba un poquito más, pero hasta ahí, sinceramente. Dice Jordi, nuevo follow, no ha habido nuevo follow, ¿no? O sea, el nuevo follow ha sido Fernando Flamenco, que ya lo he agradecido. Creo que no ha habido ningún follow más, o al menos a mí no me ha saltado. El propio Fernando Flamenco, eso sí, nos hablaba por el chat y nos decía: saludos desde Bilbao, habláis de todos los equipos, ¿cierto? Eso está bien. Sí, Fernando, aquí hablamos... Bueno, hablamos de los 20 equipos de primera división, más que de los 20 equipos, ¿vale? Si dices saludos desde Bilbao, no sé si eres del Athletic Club, ¿vale? Pero por ejemplo del Athletic hablamos, porque está en primera división. El tema es que también hablamos de la Champions, ¿vale? También hablamos de la Champions, ojalá aquí hablar del Real Madrid, porque hablamos de fútbol español, pero como no está... pues también hablamos de la Champions y del Arsenal PSG, que es lo que había ayer, básicamente. Así que ahí está. Y luego también decía, Vitinha habla muy bien. ¿Tú crees que puede ser titular en el Real Madrid? Bueno, Fernando, no es que crea que pueda ser titular, es que creo que sería un jugador fundamental en el Real Madrid. No digo que fuese Toni Kroos, porque Toni Kroos pues, es de los mejores centrocampistas que han visto mis jóvenes ojos, pero sería un jugador, vamos, que soluciona la mitad de los problemas que tiene el Real Madrid. Lo solucionas con Vitinha, o incluso más de la mitad, te diría yo. Mira, nos dice: simpatizo con el Athletic, pero solo soy de la Juve. Ojo, llamativo. O sea, eres de la Juve. Bien, curioso, la verdad. Curioso. Y simpatiza con el Athletic, entiendo que por ser de Bilbao, ¿no? Básicamente. Dice: es que ha cambiado muchísimo el PSG y parece que es gracias en parte a su medio campo. Sí, tiene un centro en el campo que controla más los partidos de lo que lo controlaba antes. La sensación de que el Paris Saint-Germain en años anteriores era que Verratti, increíble, pero estaba rodeado regular, ¿no? Y sobre todo también los centrocampistas de ahora están mejor rodeados también por los atacantes. Los atacantes les ayudan más a los centrocampistas, no que antes parecía que Neymar, Messi, Mbappé, Di María, cada uno hacía un poco el partido por su cuenta y el PSG era un poco lo que los delanteros inventasen. Este año también depende mucho de lo que pueden inventar Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Barcola, pero sin embargo vemos un equipo que suele dominar los partidos gracias a Vitinha principalmente. Entonces, yo creo que realmente este PSG es que tiene todas las líneas del campo bastante compensadas. Es que incluso hasta Donnarumma, insisto, está siendo de los mejores porteros de la edición, un portero que en ediciones pasadas nos había dejado dudas en ese sentido. Para entender lo difícil que es lo que ha conseguido Luis Enrique. Bueno, es un equipo muy Luis Enrique realmente, ¿no? Sin grandísimas estrellas, aunque por supuesto Dembélé es como su jugador franquicia a día de hoy. Pero eso, es Dembélé, no es un Vinicius, no es un Mbappé, no es nada así, ni mucho menos. Y sobre todo, pues es un entrenador que ha conseguido amoldar sus piezas a lo que él quiere, a base de talonario también, porque al final en el fútbol de los mejores clubes funciona así, hay que pagar mucho dinero por tener a los que tiene, por supuesto, pero sí que es verdad que ha moldado todas esas piezas un poco a lo que Luis Enrique quiere y está consiguiendo tener un equipo muy efectivo. Incluso ayer vimos un equipo defensivamente bastante bueno, ¿no? Que era quizá la mejor carencia del Paris Saint-Germain, que era un equipo que defensivamente dejaba dudas y que luego no iba todo el equipo junto. Ahora vemos que el equipo es un engranaje que funciona en su conjunto y que su centro del campo domina, que su defensa da seguridad y que su ataque, por supuesto, sigue metiendo miedo porque tiene jugadores, quizás no los 5 mejores del mundo en cada posición, pero sí que jugadores del siguiente escalón que podrían ser titulares también en cualquier equipo, seguramente. A ver, ¿qué más? Decía por aquí Fernando Flamenco: para poner a Vitinha, que no me hago la idea de qué jugador ¿es muy defensivo o es más creador de juego? Es puramente un creador de juego, Fernando. Yo diría que la pieza más defensiva del Paris Saint-Germain, o al menos el jugador que más duelos gana y que más recupera, es Joao Neves, su acompañante, ¿no? Ambos portugueses.
Es verdad que Joao Neves con balón también es bastante bueno. O sea, el centro del campo del Paris Saint-Germain principalmente son buenos con balón. No tiene ningún especialista defensivo. O sea, ¿a qué me refiero? No tiene un Casemiro, para que me entiendas, ¿vale? Pero Vitinha es el organizador del juego, digamos. Joao Neves y Fabián son los que le ayudan, son los jugadores que juegan como interiores y que más escalones se saltan del centro del campo, ¿no? A veces uno está más arriba, a veces ayudan mucho más a Vitinha en la construcción, son los más móviles. Vitinha es el puro organizador del equipo. También abarca mucho campo porque es un futbolista que en el estilo del PSG hay mucha movilidad, entonces abarca mucho campo porque las piezas rotan mucho de posición, pero por lo general es el jugador que se dedica a dirigir al equipo, básicamente con balón, que más se acerca a los centrales habitualmente, y por supuesto el director de orquesta, digamos. Así que es ese tipo de centrocampista que podría ser lo que era Kroos en el Madrid. Por eso yo siempre incido en que Vitinha para el Madrid sería un fichaje ideal. ¿Cuánto cuesta? Mejor no preguntar, porque de los 100 millones no te baja. Pero para mí sería el centrocampista ideal que yo quiero para el Real Madrid, básicamente. Por eso, Fernando, es lo que tú dices, ¿no? Es justo lo que hace falta al Real Madrid y por eso yo demando su fichaje para el equipo blanco, ¿vale? Que parece que no, sería imposible, se está buscando más un perfil Zubimendi, pero bueno. ¿Para ti quién es mejor, Vitinha o De Jong? Uf. A día de hoy, o sea, creo que De Jong ha demostrado más, pero si yo tengo que fichar a uno para mi equipo, te digo Vitinha. ¿Vale? O sea, si me dices de los dos, me quedo con Vitinha, aunque creo que Frenkie ha demostrado más porque también lleva más tiempo. Y el mejor Frenkie de Jong, a ver, el mejor Frenkie de Jong llegó a ser casi el mejor centrocampista del mundo. Entre el Vitinha actual o el mejor Frenkie. Pero entre un muy buen Frenkie, que es lo que estamos viendo ahora, o el Vitinha actual, yo te diría Vitinha. Pero, por ejemplo, entre estos dos o Pedri, te diría Pedri, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, ese sería como el escalón para medirlo, ¿no? Vitinha entre Pedri y De Jong, por ejemplo. A día de hoy, por lo menos. Dice por aquí Lucauda, aquí en Valorado está Fabián, es un espectáculo, pasa desapercibido porque tiene el mejor mediocentro del mundo al lado, con permiso de Pedri. Sí, Fabián es un jugador que es que siempre tiene un 7, 7,5, la verdad. Es un jugador que también tiene muy bien su rol en este PSG. Es de los centrocampistas o delanteros del PSG, creo que es el jugador menos vistoso, ¿no? Vitinha es mucho más vistoso, Joao Neves también, Zaire Emery seguramente cuando entra también, los cuatro de arriba, ya sea Doué o Barcola y sobre todo Dembélé o Kvaratskhelia, son mucho más vistosos también. Quizás Fabián es ese perfil no tan vistoso, pero que también cumple claramente y entiende muy bien su rol, sinceramente. Y luego Giorgio, que como madridista, claro, nos dice, sacarlo del PSG es imposible. Me parece complicado, Giorgio, la verdad. Sacarlo del Paris Saint-Germain también. Bueno, estas han sido las semifinales de Champions, la ida, ¿vale? Entre Arsenal y PSG. La semana que viene, el miércoles, ¿vale? Justamente dentro de 7 días tendremos la vuelta. Hoy, por supuesto, juega el FC Barcelona frente al Inter, ¿vale? Que estaremos mañana para comentarlo, pero, bueno, uno de los finalistas saldrá de este duelo entre Arsenal y PSG. Y recordad una cosa importante, ni Arsenal ni PSG han ganado nunca la Champions. O sea, que llegue el que llegue a la final, tendrá una cita con la historia, por supuesto.